¿Qué tal? Pues entramos ya en esta tercera fase de la materia de psicología, el tercer bloque, y como hice los dos anteriores, pues voy a explicar cuál es el plan de trabajo para esta parte en la que se completa la materia de psicología. Bueno, pues los contenidos tenemos aquí dos unidades. El primero se trata en general de trastornos de la conducta, de la personalidad, trastornos psíquicos, el tema emocional. Y en la segunda parte, pues se habla de la psicología de la sexualidad, la psicología social y también la psicología en el ámbito laboral y de organizaciones. Bueno, pues el plan de trabajo que tenemos es de dos prácticas y tres tareas. Las prácticas, como en ocasiones anteriores, va a ser la elaboración de cuestionarios propios en los que se resuman los principales aspectos tratados en cada bloque y también se analicen las dificultades de interpretación más relevantes, ¿no? Mediante ejemplos propios y cuestiones prácticas en las que se pueda establecer diferencias claras y detalles sobre los aspectos tratados, ¿no? Entonces, bueno, va a haber una práctica que es sobre todo esto que se refiere a los trastornos de la personalidad, también las emociones, los trastornos emocionales, trastornos psíquicos o estados alterados de conciencia, etcétera. Y luego otra de este bloque sobre sexualidad, psicología social fundamentalmente, ¿no? Las tareas son estas, son tres. La primera se refiere a todo lo que aparece aquí, ¿no? Trastornos de conducta, de la personalidad, trastornos emocionales, trastornos psíquicos, etcétera. Bueno, y consiste en esto. Se llama razones de un comportamiento anómalo. Bueno, suponemos que una persona cercana le preocupa a alguien y empieza a plantearse si detrás del comportamiento que está observando anómalo pues no habrá algún problema, como puede ser un trastorno de la personalidad o una enfermedad mental o trastorno emocional o simplemente está pasando una mala racha o se trata de conductas aisladas que aunque sean en principio preocupantes pero tampoco indican nada de fondo de relevancia. Bueno, básicamente se trata de la reproducción entre la conversación entre esa persona y un terapeuta al que ha acudido a pedirle consejo. Dice, entre ambos se desarrolla una conversación en la que se explora sobre los rasgos más característicos de su personalidad, la posibilidad de algún trastorno que se pudiera inferir de su comportamiento y la naturaleza de ciertos problemas de carácter emocional por los que pudiera estar atravesando. Finalmente, el terapeuta ofrece al visitante una primera impresión sobre el cuadro psicológico de la persona afectada por dicho comportamiento anómalo, unas pautas a seguir en el trato y posibles opciones sobre la conveniencia de un estudio más conciso. Bueno, esa conversación, ¿no? Podéis imaginaros algún caso, algo que tengáis, algo que os evoque algo, o un caso completamente inventado por vosotros, siempre teniendo en cuenta la complejidad de la personalidad humana, los cuadros emocionales, la conducta y bueno, como también esos cuadros que se corresponden con trastornos de la personalidad o con trastornos psíquicos, pues muchas veces entrañan muchos rasgos que son de carácter común y que a lo mejor si se puede hacer un cuadro es por la incidencia de muchos factores en conjunto. Cuanto más se dé cuenta de este carácter complejo del psiquismo humano y también de la naturaleza compleja de los propios problemas que incumben a dicho proceso psíquico, pues mucho mejor. Bueno, la segunda tarea se llama una charla sobre educación sexual. Es una tarea sencilla, consiste básicamente en repasar los principales aspectos implicados en la psicología de la sexualidad y en bueno, volcarlos en una charla que se haría a un grupo de alumnos de segundo de eso, o sea, una edad más o menos entre los 12 y 13 años. Ahí se habla de la dimensión biológica, psicológica y social de la sexualidad, también aspectos relativos a la identidad y a la orientación sexual, el desarrollo sexual del individuo a través del tiempo y también
cuáles son posibles trastornos asociados a la vivencia de la sexualidad humana, ¿no? Cuanto más vivo mejor. No se trata de dar una clase puramente teórica en la sexualidad y repetir lo que dicen los contenidos, sino más bien de plantearle esquemas básicos a esos alumnos que están ahí atentos al tema de la sexualidad y manifestar a través de preguntas que harían los alumnos y respuestas que tienen que dar, pues esas cuestiones de fondo preocupantes y que significan pues los cambios en el proceso de maduración sexual y todo, bueno, la inquietud que puede provocar en los adolescentes y las cuestiones que en el fondo le preocupan, ¿no? Si algo que a él le ocurre es algo malo o es algo normal, si puede considerarse un trastorno o algo anómalo, algo de tales características, en fin, ese tipo de cuestiones que importan tanto a los adolescentes en relación con ese mundo de la sexualidad que en esa edad pues tiene esa importancia tan grande para su propia vivencia personal y también para lo que es relativo a su conciencia, a su identidad, etcétera. La tercera tarea va sobre psicología social y se hace más o menos viene a ser una excusa para el análisis de aspectos relacionados con la psicología social, cómo nos manejamos dentro del grupo, las pautas de comportamiento grupal, etcétera, pero a través de un caso particular que sería las redes sociales. Entonces se llama psicología de las redes sociales. Y la tarea consiste, dice, en un análisis personal de las redes sociales en términos de psicología social. Concluirá con un veredicto final sobre los aspectos favorables y desfavorables de las mismas para la construcción social humana y una serie de consejos personales para su buen uso y la protección respecto a su influencia perniciosa. Bueno, creo que puede ser un trabajo interesante. Como siempre, recomiendo que primero miréis los contenidos, profundicéis en ellos y luego, bueno, pues tratéis de hacer una construcción lo más autónoma posible, teniendo en cuenta esos aspectos clave de lo que es el mecanismo de la conducta social, ¿no? La socialización, las pautas de comportamiento grupal, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Creo que aquí es un terreno amplio el que hay y mucha la experiencia personal acumulada en nuestra época como para hacer una valoración del comportamiento social utilizando como excusa ese análisis de las redes sociales. Y eso es todo. Espero que os sintáis a gusto en este tramo. Esta es una asignatura desde luego muy interesante y es simplemente pues hacer las cosas de la mejor manera posible, que es no tratando de volcar contenido sin más, sino utilizándolos para reflexionar, para hacernos un cuadro claro y para también buscar una explicación de las cosas que vivimos y que estamos observando continuamente. Eso es todo. Me tenéis para cualquier cosa a través del foro o a través del Skype o por teléfono para solucionarlo y tratar de sacar lo mejor posible esta materia adelante.